Hola amigos, ¿qué tal? Saludos y muchas bendiciones para todos. Otro video más para la colección de nuestro canal de multiservicios de electrónica. Suscríbete, dale like al video, comparte la información y muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a hacer el análisis con respecto a una fuente de alimentación, pero este tipo de procedimiento te va a servir para otros tipos de aparatos. Un horno de microondas, un televisor, un sistema de audio, cualquier tipo de sistema de audio, un Blu-ray, un DVD, una lavadora, una tarjeta de refrigerador, cualquiera. La causa es principalmente un fusible abierto, ¿verdad? Bien, cuando es una fuente conmutada, si el fusible está abierto, es porque, tenlo por seguro que es porque tienes un problema en la tarjeta. Ese problema, cuando el fusible se abre, es un problema que va a radicar desde esta perspectiva, es decir, desde esta línea divisora que está por acá, pasa por acá. Esa línea divisora me está diciendo a mí que hay la parte primaria, conocida como parte caliente, y luego la parte fría de la fuente. Entonces, si el fusible se abrió es porque tú tienes un problema en la parte primaria de la fuente. Sin embargo, no se debe descartar la parte secundaria de la fuente de alimentación, aunque rara vez un componente electrónico de salida te quema el fusible de entrada. Bien, la pregunta es ¿por qué? Y el título del video es ¿por qué una fuente de alimentación conmutada me quema el fusible al colocar yo uno nuevo? Quizás una persona que ya tenga experiencia puede decir, eso ya es súper fácil, pero quizás no todos. Entonces voy a recalcarlo una vez más, ya que tengo varios cursos de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, fuentes conmutadas, que puedes buscarlo, y este procedimiento te sirve para cualquier equipo electrónico que tú estés manejando. Bien, entonces vamos a notar algo que es muy importante. El fusible de entrada, ¿verdad? Tiene unas características en voltaje y en amperaje y en amperios. ¿De cuánto es el fusible de entrada en los equipos electrónicos que nos llegan generalmente a nuestro hogar? ¿De cuánto es, por ejemplo? Bueno, en televisores el fusible de entrada puede ser de 3.15, de 4, puede ser de 5 y puede ser incluso, no sé, de 6.3. Estos son los valores que nos encontramos muchos. Ahora, si son equipos más chicos, puede que el fusible sea de 2 amperios. Generalmente, el voltaje es para 250 voltios, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, veamos este. Dice que el fusible es para 3.15 amperios, 250 voltios. Bueno, el fusible debemos conocer que él va conectado en serie con respecto a la alimentación de entrada, ¿verdad? Por eso que cuando el fusible se abre, es decir, se daña, la circulación de la corriente ya no va a haber circulación. Es decir, tú conectas la C, llega a los 220, pero no va a pasar más circulación de voltaje porque el fusible no deja pasar, porque se abrió. Ahora, el hecho de que se queme el fusible de alimentación, que es un fusible de protección, él está ahí para proteger, ¿verdad? Cuando él se abre es porque tienes un problema de cortocircuito. Bueno, el cortocircuito no es más que, vamos a suponer, tú tienes un MOSFET de 3 terminales, gatillo, drenador y surtidor, y en vez de ser MOSFET, lo que está pasando es que entre el drenador y el surtidor se está juntando. Ya no es un componente electrónico, ya está haciendo la función de un cable. ¿Me explico? Entonces se está juntando y al juntarse está chocando y formaría algo que se llama continuidad. Al pasar ese MOSFET, por ejemplo, a lo que viene siendo un corto, es decir, a una continuidad, ya deja de ser componente, sino que ahora es un cable, el fusible entra y detecta
muchas veces lo hace a través del varistor, se abre el circuito y quema por protección. Porque si no hubiera, bueno, quedaría un completo desastre y no tuviera protección y puede haber hasta un incendio. Se puede incendiar la fuente, se puede incendiar el aparato. Pero no necesariamente este tipo de componente es el que se pone en corto. Puede ser también un diodo. Un diodo negativo, positivo, que se junta. Al juntarse el positivo y el negativo, es decir, ánodo y cátodo, ya deja de ser diodo, pasa a ser prácticamente un cable. Pero generalmente, cuando el fusible se daña, y ahí es la razón de la que quiero nombrar, porque una fuente de alimentación, cuando yo voy y le cambio lo que viene siendo el fusible, me lo vuelve a quemar. Voy, quito, me lo vuelve a quemar. Entonces cambio el amperaje, cambio el voltaje pensando que es eso y me lo vuelve a quemar. Te lo va a quemar constantemente si no le pones una lámpara seria al circuito delante. Te lo va a quemar constantemente, amigo y compañero, porque tienes un problema de un cortocircuito. Esos son los últimos videos que hemos estado hablando del famoso cortocircuito en una fuente. Puedes ver los videos pasados para que veas las herramientas que nosotros estamos aplicando, los métodos para saber cuándo hay un cortocircuito determinado, ¿verdad? Y de esa manera vas a poder entenderlo de una manera muy fácil. Reparar fuentes conmutadas no es difícil. Lo que pasa es que hay que estudiar y hay que capacitarse. Entonces, ese cortocircuito puede estar en un MOSFET, que ya deja de ser un componente, más que todo es un cable, un diodo o, por ejemplo, un capacitor. Un capacitor electrolítico positivo, negativo, donde el capacitor pasa a ser lo mismo. Por ejemplo, un positivo se une con el negativo internamente y ya se avería. Ahora, si cambio el fusible, me lo vuelve a quemar, debes asegurarte haciéndole una inspección multímetro en escala de continuidad para ver dónde está el problema. Y ahí es donde yo les puse una clase hace poquito, cómo medir componentes electrónicos dentro de la placa para saber si todo aparentemente está bien o algo aparentemente está mal. Entonces, no te extrañes de que el fusible se te queme una y otra vez si no le colocas una lámpara seria. ¿Por qué? Porque debes averiguar dónde está el problema. ¿Cuáles son los componentes que pueden intervenir en ese daño del fusible? Bueno, te voy a nombrar todo lo que sea transistor. Transistores. ¿Qué más? Diodos. ¿Qué más? Capacitores. ¿Qué más? Integrados. Entonces debes hacer un análisis correspondientemente con respecto al fusible de entrada. ¿Por qué? Porque te lo he dicho una y otra vez. En las SMPS, estas fuentes, amigos, que manejan muchas protecciones, si el fusible de entrada se te revienta es porque tienes un problema sí o sí. En las fuentes conmutadas, el fusible no se abre por abrirse. Muy diferente es a las fuentes lineales. En las fuentes lineales sí puede pasar eso, pero en las fuentes conmutadas no. Entonces, yo tengo aquí el claro ejemplo. Esta fuente está en buen estado. Esta fuente está en buen estado, está oscilando, está conmutando, todo lo demás, entregando su voltaje de salida. Fíjate lo que yo tengo acá. Tengo un diodo de salida. Este diodito, amigos y compañeros, está en cortocircuito. Positivo, negativo. Me marca un corto. ¿Verdad? Ahora, lo que yo voy a hacer, fíjate lo que voy a hacer de manera muy rápida, de manera muy sencilla, para que veas que no miento. Voy a quitar el diodito de acá de la salida. Entonces, yo voy a quitar ese diodito.
Muy bien, ahí lo he quitado. Bien, ahí lo he quitado. Este diodito está en buen estado. Bien, ¿cómo sé yo que está en buen estado? Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Bueno, porque si me paro de ánodo a cátodo, él debe marcar una lectura. En este caso, marca una lectura inferior a las denominadas quizás por su tipo de matrícula, ¿verdad? Bien, vamos a colocar el que está en corto. Muy bien. Estoy colocando un diodo en corto en la salida de la fuente. Bien, ¿cuál es el resultado que nosotros vamos a tener ahorita en el momento en que yo solde esto? Bueno, hagamos la prueba para ver qué es lo que tenemos, ¿les parece? Fíjate. Bien, ahí lo he colocado. Fíjate esto. He colocado el diodo, lo voy a poner así. Y es este primerito. Vamos a ver qué tenemos. Positivo, negativo. Ya me está reflejando un corto. Vamos al otro. Me está reflejando corto. Vamos al otro. Me está reflejando el corto. Vamos al otro. 3 me están reflejando en corto. ¿Por qué? Porque están en paralelo estos 3. Ahora bien, fíjate lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a conectar esta fuente de alimentación. Bien, vamos a conectarla de una manera muy sencilla, muy fácil a nuestra lámpara serie. Pero no porque aquí tengo la lámpara serie. Vamos a subir esto un poquito, ahí está. Bien, y en el momento en que yo la conecto, ahí está. Fíjate que el fusible no se va a abrir. De hecho, la lámpara serie va a reaccionar normal. Observa. ¿Te das cuenta? Es decir, no se quema el fusible, no porque no esté conectada a la lámpara serie, sino que no interfiere. Porque mira, tengo voltaje en los capacitores principales. ¿Cuánto? 303 voltios. Es decir, que por más que yo tenga un corto a la salida, yo me paro en el ánodo y cátodo, ya no tengo voltaje. ¿Por qué? Porque está bloqueando el voltaje stand-by. Y aquí era donde yo había hecho la clase en estos días con referente al tema de la fuente stand-by, qué posibilidades hay de que una fuente no esté entregando voltaje a la salida. Puede ser porque no está oscilando, no está conmutando o por un corto en la salida de la fuente. Este es el claro ejemplo. Pero más allá de eso, me estoy dando cuenta que el corto de salida no me está interfiriendo con el voltaje de entrada. Es decir, no me está afectando la fuente de alimentación como tal en la parte primaria de la fuente. Por eso te dibujé la parte o te la pinté la línea del medio en rojo. Porque cuando el fusible se quema, amigos y compañeros, tienes problemas generalmente en un 95%, casi el 100%, el problema está en la parte primaria de la fuente. Un problema en el conmutador principal, un problema en el puente rectificador de manera encapsulada o individual, un problema en algún capacitor electrolítico, sea los principales o alguno pequeño, un problema en un diodo como ese, por ejemplo, rectificador común, un varistor también en corto, o cualquier componente electrónico, incluso un capacitor azulito de esos secos, puede hacer que el fusible se te reviente una y otra vez. Entonces me estoy dando cuenta que acá, que un componente de salida no me está presentando ningún tipo de problema con referente al fusible. La pregunta es, ¿por qué una fuente de alimentación nos quema el fusible de entrada una y otra vez si no uso la lámpara serie? Te lo va a quemar por esas razones. Semiconductores en corto, capacitores en corto, sean polarizados o secos, ¿verdad? Puente rectificador, individual o de manera encapsulada, conmutadores, como por ejemplo los MOSFET, que se suelen colocar mucho en cortocircuito, ¿verdad? O otro componente, como varistor, por ejemplo, o algún componente tipo SMD, algún integrado, algún circuito integrado, me está afectando, porque está en cortocircuito, me está afectando la quema del fusible. Ojo, otra cosa acá. Debes tomar en cuenta, a veces los capacitores electrolíticos, los principales, ocurre mucho en refrigeradores, en tarjetas de refrigeradores, que no se ponen corto.
O sea, tú lo mides y es como que no está marcado en corto, pero el líquido internamente está pegando. Y eso, una vez que ya tú cambias el semiconductor, que lo cambias, el MOSFET principal, lo cambias y resulta acontece que te lo vuelve a quemar. ¿Por qué? Porque el capacitor principal se está juntando internamente, el líquido, y no te pita, o sea, no te suena como corto. Entonces, por favor, si pasa mucho eso, que ya trataste y revisaste, cambia los capacitores, porque puede ser que, aunque no te suenen corto, puede ser que internamente el líquido se haya desbordado y esté chocando las placas internamente, ¿ya? Suscríbete al canal, comparte la información, dale like y muchísimas gracias por tu apoyo. Bendiciones para todos.